Mi nombre es Graciela Santamaría López y soy su facilitadora en este módulo 20. Estamos en la semana 3, que va del 28 de marzo hasta el 3 de abril. Siempre les digo que es muy importante estas sesiones donde estamos cerca. Es la parte humana de todo este proceso que es a través de las redes, a través del internet, y que podemos resolver las dudas en el momento. ¿Qué les ha parecido el módulo? ¿Cómo lo sienten? ¿Cuáles son las reflexiones? Nayeli, ¿cómo te sientes en el módulo 20? Buenas noches, maestra. Pues, Buenas noches. me he sentido un poquito presionada, pero es por temas laborales y personales. Pero lo demás, pues sí me parece muy, muy interesante el módulo. La verdad es que sí nos está haciendo reflexionar. Y pues me gusta investigar, pues leer y todo eso, entonces sí. Perfecto. Justo acabas de tocar un tema muy importante. Los estudiantes de prepa en línea no son cualquier estudiante, tienen una característica y es que son muy buenos investigadores. Durante esta formación, el bachillerato les ha estado enseñando, prepa en línea, a que ustedes generen su propio conocimiento. Cada vez que tenemos que resolver una actividad, estamos haciendo un ejercicio de investigación, ya sea desde observar, desde un método científico. En este caso, durante las semanas hemos hecho varios monitoreos o registros con esta herramienta de Excel, pero además también con ojos de científico, ¿no? Intentando ver de una forma lógica, razonada, cuantificable, para poder hacer un análisis. Es decir, no solo es la opinión, sino además detrás hay una investigación y delante hay un análisis de todos los del análisis de los resultados de este monitoreo. Carmen nos comenta, muy interesante, con un nuevo panorama, ver la realidad en que vivimos. Sí, es algo que seguramente ustedes viven día a día. Los problemas ambientales es algo que sufrimos, que experimentamos, ¿no? Por ejemplo, muchos han hablado de la contaminación del aire o de la contaminación del agua y la deforestación, la tira de basura, ¿no? Justo la falta de agua, la escasez. ¿Y a qué se debe esto, no? ¿En qué sentido? Bueno, se debe a razones individuales, se debe a las industrias, a las empresas, o se debe a todos. O sea, todos contribuimos en el problema, entonces todos tenemos que ser partícipes de la solución. Sabemos que a nivel internacional se están haciendo esfuerzos, sabemos que a nivel internacional en otros países está haciendo educación con respecto a concientizarnos o concientizar en cada punto, pero aquí el objetivo de Prepa en Línea es que ustedes desde su casa son agentes de cambio. En cada punto de nuestro país, ustedes son agentes de cambio, porque ahora ya no van a ver el ecosistema o el socioecosistema en el que viven de la misma manera. Y esta semana el objetivo es que demos un vuelco, además de observar, además de reflexionar y poder visualizar o puntualizar los problemas. Ahora queremos que ustedes sean partícipes de la solución. Es decir, ¿cuántas veces dices, ay, es que a mí no me escuchan, ¿no? ¿Cómo puedo hacer algo si a mí no me escuchan? No, sí te vamos a escuchar y lo puedes reflejar en tus actividades, en la resolución de tus actividades. Pero les voy a decir que algo muy importante es que los estudiantes
en todas las instituciones educativas, en todas las universidades, están haciendo cambios. Ustedes son el agente de cambio. ¿Por qué? Porque pueden hacer propuestas ciudadanas, pueden hacer recomendaciones si se hace un seguimiento y se construye a partir de buenos cimientos, como dice la compañera, investigación. Es decir, yo voy a argumentar en mi comunidad o puedo argumentar en mi comunidad una solución porque ya lo investigué en las leyes, porque ya sé que es posible, porque hay comunidades donde lo han logrado, donde lo han resuelto, y entonces en mi comunidad también puede ocurrir. Es difícil entrar en razón con mi familia y sobre todo en el aspecto del consumo. Sí, lo sé, ¿no? A todos es desde cosas muy pequeñas, ¿no? Como, por ejemplo, el separar la basura, ¿no? El separar la basura en su casa, en mi casa. No, pues es que el camión de la basura lo revuelve todo. No importa, no importa lo que hagan allá afuera. Yo, desde mi principio, lo voy a hacer, ¿no? Es que todos tiran el agua. No importa, yo la voy a recoger. Y fíjate que esto que estamos haciendo tal vez es una persona, ¿no? Pero si se lo inculcamos a los niños ya son más. Y poco a poco, por donde vamos pasando, se hace un cambio, se los juro. Dice, todos los temas nos hacen reflexionar, entender sobre los que debemos contribuir a mejorar nuestro planeta. Sobre todo, o sea, si lo pensamos en el planeta, claro, por supuesto, pero también piénsenlo en el espacio donde viven, como dice el compañero, dentro de mi familia, dentro de mi casa, de mi hogar, ¿no? De mi colonia, es más, ni siquiera de la colonia, de mi cuadra. Tengo un amigo que se ha puesto a producir árboles en hidroponía. Y esos pequeños árboles, que ya son, de hecho son unos cedros, ¿no? Tú dirías, por Dios, en hidroponía cedros, ¿no? Esos cedros, en algún momento, los va a ir plantando por la ciudad. Y esta pequeña acción está transformando espacios donde nos hacen falta árboles, ¿no? Donde nos hace falta oxígeno. La verdad es difícil querer cambiar a los demás, pero no es imposible empezando por nuestro núcleo familiar y nuestro entorno, claro. Además es que somos de acuerdo a lo que hacemos, ¿no? Entonces, nuestra mejor forma de enseñar o de cambiar es hacerlo nosotros mismos. Entonces, antes de echarle la culpa a los demás, a decir, ay, es que el gobierno no me ayuda, o es que los demás no. Bueno, entonces primero empecemos por nosotros y poco a poco vamos a ir cambiando. Estoy segura de que sí. Entonces, ¿qué les tenemos preparado para esta semana? Para esta semana. Bien. Entonces, sustentabilidad del entorno, participación social y equilibrio natural. Esta semana veremos actividades integradoras número 5, estaré resolviendo sus dudas y les daré mis mejores recomendaciones. Actividad integradora número 6, estaré resolviendo sus dudas y les daré mis mejores recomendaciones. El foro de aprendiendo, cuáles son los objetivos y les compartiré mis mejores recomendaciones. La importancia de resolver las actividades formativas, así como las encuestas de esta tercera semana. ¿Ok? Entonces, como siempre lo menciono, Prepa en línea prepara, genera recursos que son muy ad hoc o específicos para la actividad que vas a realizar. La actividad se llama Iniciativa Ciudadana y entonces nos piden para nutrir nuestros argumentos, para poder tener esta reflexión dentro de toda nuestra experiencia, es importante darle un cauce y en eso nos va a ayudar a acercarnos a lecturas que nos van a permitir enriquecernos.
Y este es el caso de necesidades y actividades humanas, la satisfacción de las necesidades y las consecuencias, las instituciones y los problemas ambientales y las comunidades y servicios ecosistémicos. En este sentido, cuando hacemos una reflexión sobre los ecosistemas, ya identificamos los factores bióticos y abióticos, es decir, lo que no está vivo y lo que sí está vivo, que permite la vida. Esta interacción de ambos hacen un ecosistema. Pero además, cuando hablamos de un socioecosistema, vamos a integrar la parte social, es decir, las comunidades humanas, ¿ok? Y además, los ecosistemas es donde vivimos. Es decir, es el bosque, es la selva, es la costa, son los manglares, son las dunas o es el desierto. Bueno, ese es el ecosistema. Y el socioecosistema es, por ejemplo, de los manglares estamos hablando de toda una cultura. Puede ser una cultura de pescadores o, por ejemplo, de las lagunas o de las costas, o en el caso de las selvas, estamos hablando de, o en el caso de las ciudades, ¿no? Es un ecosistema urbano. Y el ecosistema, el espacio en el que estamos, está ofreciendo recursos o estamos utilizando sus recursos. Esos son los servicios ecosistémicos que nos sirven para infinidad de cosas. La primera y antes que nada, no poca, respirar, ¿no? Y otras tantas más. Bien, ¿qué tengo que hacer para esta actividad? Por aquí un compañero. Ecosistemas artificiales. Yo, más que artificiales, pensaría en ecosistemas urbanos. Y sí, ciertamente son modificados. No es una vegetación nativa, pero sí hay pues hay vida, ¿no? O sea, para empezar estamos nosotros, los seres humanos, y después hemos estado identificando que además de los humanos, pues hay mamíferos, ¿no? No solo hay ratas, también hay tlacuaches, ¿no? Hay arañas, hay serpientes, hay un montón de insectos, hay aves, ¿no? Por ejemplo, identificamos que hay varios, en Ciudad de México hay varios parques donde hay águilas. Entonces, de pronto hay que reconocer que la naturaleza está ahí, ¿no? Ecosistemas, muy bien. Entonces, ¿qué necesito para esta actividad? Tengo que identificar dos conflictos sociales que están en mi comunidad. Si yo vivo en Xochimilco, específicamente en tal pueblo de Xochimilco, entonces, ¿qué conflictos puedo encontrar en ese lugar? Si yo vivo en Baja California, ¿qué conflictos, en qué parte? ¿Baja California Norte o Sur? ¿No? ¿En qué ciudad? En La Paz, en Ensenada. Si yo vivo en Oaxaca, ¿en qué ciudad? ¿No? ¿En qué localidad? Dos conflictos que estén afectando las actividades humanas y, por supuesto, el medio ambiente. Identificar las causas y consecuencias. Esto lo hemos venido observando desde actividades anteriores. Además de identificar el problema, seguramente habrá varios agentes, ¿no? Identificaremos las personas que están a favor porque están haciendo una ganancia, una extracción de un recurso, las que están en contra, ¿no? Quienes estén trabajando, quienes están contaminando, quienes se están viendo afectados por un problema ambiental. Y entonces hay que identificar a todos estos actores. ¿Cuáles son las acciones y los recursos de acuerdo a este conflicto que hemos identificado en la comunidad de cada quien? Establecer y fomentar el desarrollo sustentable. Acuérdense, el desarrollo sustentable es este concepto que nos permite seguir creciendo económicamente hasta tener una capacidad, hasta donde los recursos nos lo permiten. No podemos extraer un recurso o un servicio ecosistémico hasta el punto en que no haya más, ¿no? El clásico de
talar árboles hasta que no quede ni un solo árbol, ni dónde amarrar al perrito, ¿no? Porque entonces ya no será sustentable conforme vamos ocupando los recursos, permitimos que se regeneren y entonces ganamos empleo, economía, pero además también bienestar social, porque si nos acabamos los recursos en una sola sentada, pues no habrá para los demás, no habrá para mis hijos o para sus hijos y para sus nietos y para las generaciones futuras. Entonces, tenemos que identificar dos conflictos que sucedan en tu comunidad. Este es un mapa de México. Se han hecho varias investigaciones sobre distintos conflictos que hay en el país con respecto al agua, a la conservación de áreas naturales, con respecto a la tala en los bosques o en las selvas, con respecto a la sobreexplotación en las costas, cuando hay un déficit de hogares o de casa o la posibilidad de adquirir una casa, ¿no? Problemas con respecto al maíz. Al maíz nuestro, como dicen, es el principal en México, ¿no? Sin maíz no hay país. Alimentos que sean sanos, que estén libres de contaminantes, con respecto a la energía y al cambio climático. Y entonces, en este sentido, yo los quiero invitar a revisar algunos de los observatorios ambientales. Es decir, primero, pues ya identificamos el espacio en el que vivimos, el socioecosistema en el que vivimos, y entonces identificamos cuáles son como las problemáticas. En este sentido, reflexionando sobre cómo podemos saber qué hacer y qué no hacer. Hay observatorios ambientales, es decir, hay personas en las universidades y en distintas organizaciones sociales que se han dedicado a observar estos problemas, es decir, desde todas estas perspectivas, recursos, agua, bosque, selva, costa, desierto inclusive, y nos ofrecen muchísima información alrededor de cada lugar en el que nosotros decidamos investigar. Por eso los invito a buscar estos observadores. Uno de ellos es el de la Universidad Ibero. Otro tanto es este de la Cooperacha. Ustedes buscan, ¿no? O sea, ponen aquí el estado o pueden buscar su ciudad. Otro ejemplo es esta revista de Ecología Política, porque estamos observando que los problemas ambientales no solo se trata de los recursos, sino también se trata de las personas. ¿Están viendo mi diapositiva? Digo, ¿están viendo mi pantalla? Sí, lo estamos observando. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, aquí en esta revista de Ecología Política, ustedes ponen, les decía, aquí hay, no sé, por ejemplo, Puebla. Y les van a arrojar, pues más o menos, varios de los conflictos que hay en distintas partes de este estado. Entonces, busquen su ciudad, busquen su estado y pueden encontrar un poco más de información. Muchas gracias, muchas gracias. Y entonces, les decía que los observatorios ambientales básicamente se nutren de gente como ustedes, ¿no? Estudiantes, ciudadanos, observar qué es lo que está pasando en mi localidad, poder levantar la mano. ¿Quién puede tener más experiencia o conocimiento empírico que quien lo vive? Quienes lo vivimos como ciudadanos, como partícipes, tenemos que también expresarlo, ¿no? No es como el clásico de que voy caminando por la playa y yo observo un pedazo de vidrio y digo, ay, ¿a mí qué me importa? ¿No? Pero de pronto llega un niño corriendo y ¡chin!, se cortó.
Pero tú viste ese vidrio, tú lo viste ahí y no hiciste nada. Y luego resulta que ese niño que se cortó es tu hijo, es tu sobrino, o fuiste tú. Chin, y yo pude haberlo resuelto, ¿no? Ah, bueno, en este caso, la participación ciudadana implica que si nosotros somos parte de un Estado democrático, de un gobierno democrático, de un México democrático, pues tenemos que participar. Y en este caso es, bueno, identifico en mi comunidad esto, ¿no? Ya vimos que en México, en distintos estados hay zonas donde hay conflictos, pero para resolver los conflictos hay que poder hablarlos, expresarlos, ¿no? Bien. Entonces, retomando, la actividad número 5 me pide que integremos todo esto que hemos identificado en un procesador de textos. De hecho, lo que se tiene que entregar es un archivo de Word, un procesador de textos, ¿no? Por supuesto que siempre lleva una portada. Vas a describir los conflictos sociales de tu comunidad. Describirás los conflictos, buscarás la causa, la historia. Por eso es que les he dado un poco de herramientas para que ustedes investiguen sobre su comunidad, sobre eso que están buscando. Por ejemplo, hace unos días una compañera me decía que hizo una investigación más a fondo sobre el conflicto entre la Bonafont, una empresa, y los pobladores de Cholula, ¿no? Y cuáles son las consecuencias que está trayendo la extracción ilimitada, ¿no? Pero esto es así como la punta del iceberg. ¿Cuál es la historia? ¿Qué originó este conflicto? Porque además las personas ya están en una posición, la empresa está en otra, ¿no? Ya hay el gobierno, la policía, la Guardia Nacional. Hay varios actores que pueden hacer más grande o más pequeño el conflicto. ¿Cuál es la justificación del problema? Y entonces tú tienes que hablar de estas causas, de estas consecuencias y pensar, retomar cuáles son las actividades económicas, o sea, qué es lo que va a hacer que subsista la gente, empleos, entrada de dinero, ¿no? ¿De qué forma se relaciona con la extracción en ese ecosistema? Entonces, seguimos describiendo el conflicto y entonces tenemos que hablar de los participantes. Les decía, en este caso, los pobladores de Cholula, con respecto a una empresa, con respecto a la Guardia Nacional, con respecto a una postura de gobierno. Hubo un permiso que se le dio a la empresa de cuánto tiempo, qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Y qué podría ocurrir para aminorar estos conflictos? Entonces, ¿cómo se puede promover la responsabilidad social? Hay distintas técnicas: participación social, mesas de diálogo, discusión, llegar a acuerdos, ¿no? Antes de llegar a un conflicto armado, antes de llegar, hay que hablar, hay que platicar, evitar por todos los medios las guerras mediante primero el diálogo, ¿no? Entonces, los recursos, tenemos que identificar qué podríamos hacer para combatir esta problemática y qué acciones podrías proponer desde tu visión, desde tu experiencia, desde como tu expertise, ¿no? Porque tú eres el que está viviendo esa problemática. Y plantear 5 iniciativas que fomenten el desarrollo sustentable de tu comunidad. Es decir, yo estoy observando que había mucha gente que estaba trabajando en esta empresa de esta comunidad, pero resulta que si cierran la empresa, esta gente se queda sin empleo. ¿Qué alternativa doy? Es decir, voy a decir, no quiero que la empresa siga extrayendo agua, en este caso. ¿Pero y qué propongo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría, desde mi visión, a cada uno de los participantes, a cada uno de los actores sociales que están implicados en este conflicto, ofrecerles algún tipo de solución? ¿Tienen dudas o preguntas con respecto a la actividad número 5?
Hola, hola. ¿Alguna pregunta? Creo que todo bien por el momento. Gracias. Muchas Todo bien gracias. por el momento. Maestra, Gracias. solo una duda. Sí, duda, dígame. Respecto al problema que tenemos que exponer, ¿tiene que ser un problema actual que esté ocurriendo en este momento o puede ser? Me parece que si están pidiendo un poco de historia, no necesariamente es actual, sino si tiene un contexto de muchos años atrás, ¿no? Entonces es posible. No podría decirte un límite, pero como hemos estado observando que el ecosistema cambia inclusive 10 años atrás, podría ser. ¿Ok? Por aquí una pregunta. Muy bien, no hay preguntas. Bien, he observado que en este grupo, al cabo del módulo número 20, están a punto de terminar prepa en línea. Aún se les está olvidando poner fuentes de información. Recuerden, es súper importante reconocer el trabajo de los otros, porque si no, si yo solo estoy tomo de aquí, tomo de allá, entonces estoy causando o estoy cayendo en una actividad que es deshonesta, que no es justo. Básicamente es plagio. Y si se toma como plagio, entonces pues habrá consecuencias con respecto al plagio. Entonces les pido de favor, les recuerdo, utilicen sus fuentes de información pues a favor suyo. Oiga, maestra, pero es que la verdad yo no me acuerdo cómo puedo citar. De principio, hay muchos recursos en prepa en línea que les van a ser de utilidad. Segundo, puedo investigar en fuentes confiables, ya lo hemos platicado, pero si yo utilizo recursos de prepa en línea es muy sencillo. El recurso que utilicé, necesidades y actividades humanas, es un recurso de prepa en línea, pongo el link y la fecha en que lo consulte. ¿Tienen dudas al respecto? Disculpe, cuando queremos citar una cita, ¿Como citar una cita? sí, en lo que investigamos, el fragmento que nos pareció interesante es una cita también. ¿Qué se hace ahí? En ese caso, a ver si me voy aquí a un nuevo. Perdón. No. Entonces, por ejemplo, la participación ciudadana. No. Entonces, acabo de tomar un texto de un lugar, lo pongo entre comillas, tal cual como está, sin cambiarlo, ¿no? Y es tomado de, y lo pones aquí. Por ejemplo, y esta persona está citando a su vez, pero tú ya pones, lo tomé, por ejemplo, de la revista o de un periódico, La Jornada. Y entonces pones, bueno, ese artículo, ¿quién lo escribió? No sé, Pedro, por ejemplo, Víctor Toledo. ¿En qué año, en qué fecha? No, pues el 29 de marzo del 2022, ¿ok? En La Jornada. Y no sé si es nacional, porque también hay locales, entonces puede ser La Jornada de Puebla, ¿no? Y pones el link. Bueno, aquí puse otro link, ¿no? Y consultado en tal fecha. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas?
Dentro del texto, a lo que me refiero, pongo la cita y ¿cómo se le llama? Bueno, al final pongo el nombre y el nombre del Ah, sí. autor y el año, nada más. También puedes utilizar el sistema de números, ¿no? El subíndice. Entonces puedes poner aquí participación ciudadana 1, ¿no? O 10. Y cuando llegas al final, cuando le pones fuentes de información, entonces 1 se refiere a el texto, que es el título del texto. Participación ciudadana. Y el autor, el año o la fecha, la página y cuándo fue consultado. Uh-huh. Y esa es otra forma de citar. Ok, muchas gracias. Puedo compartirles, hay un recurso de prep en línea específico para todas las formas de cita. Se lo subo al foro de novedades para que veamos todas las observaciones. Sí, Belén. Hola, gracias, buenas noches. Creo que a lo que se refiere mi compañera es que como la cita se hace en el archivo de Word, se puede ocupar en el formato que es precisamente para cita para rellenar. Sí. Porque ahí aparece el formato y bueno, viene el año de la publicación. De hecho, se le puede poner el link de la página que se consultó, de la página web, se puede poner ahí la información y ya nada más queda al final, después de las comillas, el nombre nada más del autor y creo que si acaso viene también el nombre del artículo que se checó. Eso, muchas gracias. Gracias. Y estamos en el archivo de Word y entonces vamos a insertar una cita. Referencias. Y acá. Insertar una cita. Diana, ¿esto te refieres? No, me refiero al momento en que está uno redactando bueno, el trabajo. Hay veces que, no sé, me pareció importante una parte de la entrevista donde, no sé, entrevistaron a otra persona, entonces, o lo sacaron de algún otro libro y esa persona, lo que estoy leyendo, sacó una cita y ve que dice, o sea, a veces es textual, ponen entre comillas y ponen el nombre del autor y el año. Y si yo quiero retomar esa misma cita de la otra persona, pongo el... Tomado de... ajá, Puedes pero de lo poner... que yo tomé sería, no de lo que tomaron Sí, se puede mi fuente. poner tomado de, por ejemplo, aquí. Bueno, si es un documento de sitio web, también se puede poner para crear la cita y nos pide el autor, el idioma, el nombre del sitio web, el año, el mes e inclusive el link o el URL. Pero, por ejemplo, no sé, que sea ecología política y conflictos socioambientales. Y lo está platicando Leticia Durán. Pero ella retoma información. Tomado de Leticia Durán, que retoma información de Víctor Toledo. Y así se pone.
Ah, ok, gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Entonces, la importancia de no olvidar las fuentes de información, porque es darle el reconocimiento a las personas que han estado trabajando para que todos aprendamos, ¿ok? Maestra, yo sí tengo también una duda. Sí. En donde dice justificación del problema, donde dice explica la importancia e impacto de los conflictos en tu comunidad y las secuencias de la problemática ambiental. ¿Me podría explicar un poquito lo de retomar las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias? O sea, ¿me puede dar así como para que me quede un poquito más claro cómo sería eso? Por ejemplo, actividades primarias es la ganadería, la pesca, ¿no? Actividades secundarias ya es como el procesamiento de esto. Es, por ejemplo, la comercialización, cuando se hace la transformación del petróleo, ¿no? Actividades terciarias ya es las actividades de industrialización. Por ejemplo, la alpura, ¿no? La alpura está en una parte, en un sector generando o produciendo vacas, pero de estas vacas saca la leche. Entonces, está en la parte de actividad primaria. Y esa leche la extrae y luego la comercializa, pero esa leche además la industrializa, ¿no? Entonces, ya todo el trabajo que está haciendo la actividad terciaria ya es toda esta industria que implica distribución, implica venta y esto. Entonces, cuando hablas de un problema, cuando se observa una problemática en un espacio ambiental, resulta que estamos haciendo una extracción de un recurso. Puede ser una actividad primaria. En el caso de, yo tengo muy presente este ejercicio de una de sus compañeras, en el caso de la extracción de agua, ¿no? Ese es, no sé en qué cabría la primaria, sería como lo usan para poder, para uso doméstico, lo usan para la agricultura, lo usan para la industria, ¿no? Pero básicamente es eso. Y luego la actividad terciaria sería la comercialización y la distribución de este recurso. Entonces, si nosotros observamos, como todo lo que implica las actividades económicas con relación a su paso con los problemas ambientales, es decir, la actividad primaria está haciendo la extracción y el uso. ¿Para qué? Para que todos comamos o para que todos vistamos, ¿no? Pero las actividades terciarias también son importantes, es finalmente la parte de la economía que está haciendo que funcione. O sea, nosotros no podemos en un problema ambiental decir, simplemente que deje de existir esa empresa, porque entonces deja de haber las botellas de agua que se venden en las tiendas, pero entonces a cambio, ¿qué se puede ofrecer? Bueno, mira, no vamos a vender que ya no se vendan botellas de agua, pero que sí se hagan filtros, ¿no? Y que sigamos manteniendo los mantos acuíferos de la mejor manera. Por aquí tengo otra pregunta. La tercería, ¿la actividad económica terciaria podría ser marketing? Sí, sí podría ser marketing. Y bueno, entonces implica una importancia en el impacto en los conflictos de la comunidad. Es decir, a veces solo decimos, o he observado, yo contamino al tirar una envoltura, ok, pero además eso es contaminación como a pequeña escala. Pero se contamina, por ejemplo, con la agricultura, sí, se contamina bastante porque se ponen pesticidas, se ponen fertilizantes, ¿no? Porque hay una erosión de la tierra. ¿Cómo? Pues porque se plantan o se hacen monocultivos y entonces se extrae todos los minerales de la tierra, pero además le estamos echando cosas, ¿no?
Eso es en la actividad primaria. Y la actividad secundaria, ¿qué es qué tipo de contaminaciones o de extracciones pueden estar causando? Desde el solo hecho de transportar, como ustedes ya lo observaron, se generan emisiones de CO2, ¿no? No solo emisiones. Entonces, el solo hecho, por ejemplo, de producir pantalones de mezclilla, al hacer la mezclilla, al hacer este efecto de deslavado, se aplican muchos químicos que se lavan y que toda esta agua va a parar a los ríos que están cercanos, ¿no? Luego, en la actividad terciaria, bueno, pues todas estas industrias a lo largo... Dígame. Profesor, en esa parte sí tiene razón. Disculpe, de aquí del área donde yo soy, yo he visto pipas, bueno, pequeñas pipas que ocupan aquí en la industria de la mezclilla, y si van y tiran, aquí tenemos el río de los Remedios, y van ahí, y ahí tiran el desperdicio de los residuos de la mezclilla que utilizan. Aquí yo lo he vivido, aquí en donde yo vivo, actualmente, aquí yo lo he vivido así, y lo he visto así. Exacto. Muy, 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 muy buena aportación, Luis. Y eso que está ocurriendo ahí, el solo hecho de que tú observas cómo tiran ese residuo, ¿qué implica? Si observamos hacia atrás, resulta que los químicos que están utilizando son muy fuertes, pero además es que hay emisiones que son contaminantes, pero además causan enfermedades en las personas. Es decir, a esa altura en Río de los Remedios, el solo hecho de pasar y olerlo, ¿qué puede causar? Pero la segunda es una actividad económica terciaria o es primaria. Primarias son las que necesitamos para sobrevivir. Básicamente alimento, ¿no? Y terciaria, necesitamos para vivir la mezclilla. Bueno, habría que investigar en cuál de estos rubros cabe. Entonces, es una actividad y qué tipo de consecuencia tiene y qué causa. Bueno, lo causa y qué conflictos tiene. No solo aquí en el Río de los Remedios, también hay poblaciones, por ejemplo, en Monterrey, donde el río, donde están empresas de mezclilla, déjenme investigo bien el dato, que son fuertemente contaminadoras, ¿no? Y ya la gente se ha quejado, ¿no? Aquí hay un conflicto, aquí hay un problema de años. Como dice el compañero, no es reciente, ya lleva años. Y entonces el observarlo, el decir, oye, inclusive le tomo fotos y lo comparto con los observadores ambientales y decimos, oye, en mi lugar, en mi espacio, y además hay estas consecuencias. Creo que a eso se refiere la justificación del problema. Muchas gracias por sus aportaciones. Con respecto a la actividad número 1, ¿tienen alguna duda? No, todo hasta el momento bien. Muy bien. Les estaré compartiendo mis recomendaciones en el foro de novedades como cada semana. Y si ustedes me escriben, investigamos juntos un poco más del tema. Por ejemplo, la compañera que me dijo sobre la extracción de mantos acuíferos de agua, o el compañero que acaba de mencionar, algo que es súper grave en la producción de la mezclilla, ¿no? Bueno, muchas gracias. Con respecto Disculpe, a la... Dígame. Perdón. En cuanto a los recursos materiales y financieros que se requieren, bueno, ¿qué debo poner? La cantidad de dinero, no sé, cosas así, no sé. Bien, entonces vas a proponer que se establezcan acciones. Entonces, si habláramos del caso de la empresa que es una fábrica de mezclilla, yo muy personalmente, yo propondría que hubiera una planta tratadora de agua, ¿no?
Entonces, mínimo una planta tratadora de agua. Y eso ¿qué costo tendría para la empresa? Luego, segundo, estuvimos observando, ¿no?, que hay dos tipos de agua. Un agua que es ya utilizada y otra que viene de la lluvia. Si tú juntas el agua que viene de la lluvia y juntas el agua que viene de una producción, estás desperdiciando el agua básicamente, ¿no? Porque el agua de la lluvia podría simplemente reciclarse o limpiarse, si acaso pasar como por tezontle, por medios naturales y se acabó, ¿no? Podría ser utilizada. Pero el agua que ha sido pasada por una industria necesita un tratamiento distinto, dependiendo de los químicos que se han utilizado. Entonces, tendría que haber dos tipos ¿cómo se dice? Como de colectores de agua. Y eso, más o menos, como cuánto costaría, ¿no? Es como para darse una idea. Además de la planta tratadora, hay que separar el sistema de aguas, que es el sistema para captar aguas que son sucias, aguas negras, y aguas de lluvia que no son tan sucias, ¿no? Y que podrían funcionar inclusive para consumo humano. A eso se refiere con establecer acciones y en relación a esas acciones los recursos que implicarían para poder combatir una problemática. Quizás hay otro tipo de problemática como la contaminación en las playas, ¿no? Y si es una contaminación en las playas, pues implica un poco de concientización y tal vez hay que hacer trabajo de limpieza, de separación, de reciclaje, ¿no? O hubo uno de los problemas en este grupo que comentaron y era la producción de cerdos en Yucatán. Entonces, esta producción de cerdos está trayendo enfermedades y problemas de higiene y de salud en una comunidad. Entonces, ¿qué puedo proponer? Que haya una sanidad en la producción y que además haya esta sanidad en la producción y además haya un buen manejo en el recurso de la industria que está ahí. Por parte de la población debe haber también ciertas recomendaciones y pedir o solicitar a la gente o al gobernador o al de la localidad que implemente estas actividades o estas soluciones en relación a esta problemática. Pero, ¿cuánto es el costo? ¿No? Más o menos, ¿qué implicaría? Eso se refiere en los recursos. ¿Dudas o preguntas? ¿Sí? ¿No? Creo que todo bien, gracias. Sí, gracias por contestar. Muy bien. Con respecto a la actividad número 6, optimización de los recursos. ¿Cuáles son las acciones para combatir problemas ambientales, la sustentabilidad del desarrollo sustentable, ciudades, comunidades sostenibles, métodos de optimización? Esta actividad busca que observemos otra forma de hacer las cosas, ¿no? Les decía, en el caso de la producción de cerdo, hay localidades, hay industrias que ya hacen de otra manera la producción de cerdo. Entonces, además de criticar y además de poner el dedo en la llaga, ¿ahora qué proponemos? Fíjense que yo como estudiante de prepa en línea observé que en otra parte, en otra ciudad de México o que en otra parte del mundo producen lo mismo y no hay enfermedades y no hay contaminación. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Hay un programa de sanitización o hay un programa de sanidad en esa ciudad o en ese lugar o en esa empresa que podríamos implementar, ¿no? Es buscar otros métodos para hacer exactamente lo mismo, pero de una mejor forma. Entonces, en esta
Actividad número 6, ¿qué necesito? Analizar las variables que impactan tu calidad de vida, considerar los aspectos sociales, económicos, políticos y buscar la optimización. Es decir, yo ¿qué pienso que es calidad de vida? Tener empleo, tener casa, tener salud, tener educación, tener esparcimiento. A eso es a lo que se refiere. Interpretar, tengo que hacer una serie de actividades que me permitan observar qué tan sustentable son las acciones que estoy llevando a cabo y cómo podría resolverlas de una mejor manera. Entonces, ¿qué realizaré? Primero, tenemos que identificar el trayecto que realizarías desde tu casa hasta el castillo de Chapultepec. Por ahí un compañero me decía, yo vivo por el Río de los Remedios, desde el Río de los Remedios hasta el castillo de Chapultepec. O tal vez por aquí hay compañeros que viven en Yucatán, entonces sería desde Yucatán. Hay compañeros que viven en Monterrey, pues desde la ciudad de Monterrey hasta el castillo de Chapultepec. Esta es una actividad muy personalizada, es decir, nadie será igual a ninguno, porque todos vivimos en localidades totalmente distintas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tú entras al Google Maps y pones, ¿dónde está tu casa? Ok, ¿dónde está tu casa? Y le pones, si voy en auto, ¿cuánto tiempo tardo? Bueno, a esta hora, 18 minutos. Hace ratito, cuando era 1 hora de tráfico, pues era un poquito más. Si voy en transporte público, ¿cuánto tiempo tardaría? No, bueno, 51 minutos. Si voy caminando, ¿cuánto tiempo tardaría? ¿Cuánto tiempo y cuántos kilómetros estoy avanzando, ¿no? Si voy en bicicleta, ¿cuánto tiempo tardaría? Pero además hay algunas personas, por ejemplo, si vives en Baja California, que te van a decir, pues tienes que tomar el avión. Ni modo, ¿no? Y si vas en avión, ¿cuánto tiempo tardaría? Con esta información nos piden que vayamos a hacer una tablita. ¡No! Se acaba de cerrar mi Excel. Espérenme un segundo. Bueno, mientras vamos avanzando. Ya que ustedes hacen una tablita de registro, tienen que ver todos estos medios de transporte, ver la ruta, si es gratuita o si se tiene que pagar caseta o algún tipo de, sí, sobre todo peaje, ¿no? ¿Cuánto es la distancia? ¿Cuál es el costo, el tiempo? Si es sustentable o no es sustentable, si hay que aplicar algunas leyes con respecto, ¿no? Y de todo este ejercicio hay que hacer una gráfica en relación al tipo de transporte, a la distancia, al tiempo o al costo aproximado. Tienes, con relación a la gráfica que haces, responder 3 preguntas. ¿De qué manera el tipo de transporte impacta en el medio ambiente? ¿Cómo impacta el costo del trayecto en tu inversión? ¿Y cuál es el tipo de transporte que propicia un impacto positivo? Veamos. ¿Están viendo mi Excel? No, ahorita no, ahora sí. ¿Están viendo mi Excel? Sí, ya se ve. Muchas gracias. Entonces, bueno, Prepa en línea me puso un ejemplo, yo les pongo aquí otro ejemplo. Entonces, decíamos, viajar desde la alberca olímpica hasta el castillo de Chapultepec en auto, pues me implica 11 kilómetros, 11.1 kilómetros. Más o menos el costo es de 21 pesos, ¿no? Pensando en el costo de la gasolina, no tengo que pagar peaje. Son 26 minutos, les digo, a esa hora eran más o menos 26 minutos.
El utilizar el automóvil pues no es muy sustentable y sí necesito tener una verificación del automóvil. Muy bien, si fuera transporte público, utilizo más o tendría que caminar más o menos unos 2 kilómetros y cacho, ¿no? Poco más. Y solo utilizaría 100 pesos, digo 7 pesos, ¿no? Solo gastaría 7 pesos. ¿Cuántos minutos? Pues como 47 minutos. ¿Es sustentable ir en transporte público? Sí, porque muchísimas personas usamos esa misma ruta y estamos utilizando de alguna forma. El metro es eléctrico. Si fuera autobús, bueno, más o menos, ¿no? Pero el hecho de que seamos muchos los que estamos utilizando ese recurso es mucho más sustentable que solo una persona. Es a pie. Si fuera irnos a pie, pues es forma gratuita y nada más utilizo 9 kilómetros. Ok, ¿por qué? Porque pues puedo ir cortando, ¿no? ¿Cuánto gasto? 0 pesos. Tardo 1 hora 58 minutos. Esto es importante porque si tardo varias horas, lo tengo que trasladar a los minutos. ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno, sé que 1 hora tiene 60 minutos y lo sumo hasta los minutos. ¿Por qué? Porque si lo que yo quiero es comparar los minutos, si lo que yo quiero es comparar los minutos contra los minutos, tengo que comparar exactamente lo mismo, a menos que esté comparando horas, pero sería mucho más recomendable que fueran minutos contra minutos, ¿ok? ¿Es sustentable o no es sustentable? Y no necesito nada, ninguna ley me impide caminar, ¿no? Si utilizo bicicleta, pues 10 kilómetros, 0 pesos, 39 minutos. Y así, entonces construyo una tablita de acuerdo a lo que me están pidiendo en Prepa en línea. El tipo de transporte, yo no utilicé avión para ir de la alberca olímpica en Ciudad de México hasta el castillo de Chapultepec en Ciudad de México, ¿no? Y genero una gráfica. Oiga, maestra, pero ¿cómo se generan las gráficas? Ok, yo me posiciono en mi tablita. Ups. Como que mi mouse está fallando. Me posiciono en mi tablita y le ponemos insertar. Y tipo de gráfico, me piden un tipo de gráfico de barras. Y aquí está. Y entonces, es muy importante para que el gráfico tenga lo que yo quiero que tenga, que hay que decidir qué tipo de cosa estoy comparando, es decir, mis datos, ¿no? Y aquí me va a hablar de tiempo, en color naranja me va a hablar de tiempo, en color azul me está hablando de la distancia, en color gris me está hablando del costo, ¿no? Y entonces podemos observar y podemos comparar. Aquí ya tengo mi tableta. Le ponemos un título, cada quien decide qué título, y podemos hacer una comparación, fácilmente una comparación entre pues todos los azules. En este caso, aquí solo quiero ver la distancia. ¿Con qué, según esta gráfica, con qué transporte es mucho más cercano? Utilizo, avanzo un menor número de kilómetros. Ah, bueno. Transporte público. ¿Con cuál me tardo más? Yendo a pie, sí, claro, por supuesto. A veces es mucho más tardado en la Ciudad de México si hay tráfico con el automóvil que yendo en bicicleta o yendo caminando, ¿no? Sí ha ocurrido, digamos, que el Google dice, te tardas 7 minutos, pero si un camión se atravesó, más un montón de cosas que pueden ocurrir y esos 7 minutos se vuelven media hora, pues ya no te tardaste 7 minutos, te tardaste 1 hora y media o 2 horas, ¿no? Bueno, hemos hecho la gráfica. Se ha hecho la gráfica, me dice aquí una compañera. Ah, no.
¿Tienen alguna pregunta con respecto a la gráfica? Todo claro, gracias. Muchas gracias. Y entonces ya tengo mi gráfica y yo puedo observar, en este caso hice un ejercicio, pero cada quien tiene que hacerlo desde su domicilio hacia el castillo de Chapultepec, que está en Ciudad de México, y observar el transporte, el tiempo y qué tan sustentable o no sustentable es. ¿Qué otras opciones tenemos de llegar al mismo lugar gastando menos, contaminando menos, ¿no? Entonces, todo esto lo vas a entregar en un procesador de textos. Tienes como siempre que poner tus datos, tu portada, agregar la tabla de registro, la gráfica, el análisis de la gráfica. Esto es muy importante y es importante que lo recordemos porque en actividades pasadas ponían solo la tabla. Ok, pero ¿y los datos? Tenemos que poder hacer una discusión en relación a los datos, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión y las conclusiones se construyen a partir de una reflexión. Es decir, yo ya estudié, yo ya leí, yo ya investigué, ya estoy observando que mi modo de vida me ayuda a mejorar o a cambiar mi calidad de vida y esto en relación a la forma en la que me transporto, cómo puede estar cambiando, ¿no? Entonces, en tu conclusión tienes que desarrollar qué transporte utilizarías, de qué manera reducirías el impacto de la transformación con el entorno natural. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Evitamos emisiones de CO2, ¿no? Dejamos de utilizar el combustible fósil, pero tienen que argumentarlo, ¿ok? Esto es el éxito en una buena conclusión. Bien, al final todos los archivos se tienen que cargar con esta nomenclatura, apellidos, nombre y el módulo, la nomenclatura de la actividad y el módulo. Y una vez más, quizás no lo especifica en la plataforma porque ustedes ya son de un módulo 20, ya saben que en todas las actividades siempre se debe llevar fuentes de información. Y si las olvido, entonces es tomado como plagio. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta el momento? Todo bien, gracias. Todo bien, gracias. Muchas gracias. Recomendaciones para la actividad 6. Entonces, estas recomendaciones se las estaré compartiendo. Bien. En el foro de novedades, muy bien. Y la reflexión es sobre lo que significa la calidad de vida. Estas recomendaciones son, ¿cuál es el concepto de calidad de vida? Nosotros tenemos que revisar, ¿no? Ahorita yo la verdad es que me siento que vivo muy bien. Ok, ¿por qué? Y luego, pues, ¿qué piensan los demás, no? Este es un pequeño artículo de divulgación de la UNAM, de una revista de la UNAM. Calidad de vida se refiere a la condición de bienestar, ¿no? Es la parte económica, la parte emocional e inclusive lo que es objetivo y lo que es subjetivo, lo que pensamos, lo que imaginamos y lo que realmente vivimos, ¿no? Otra recomendación es al nivel internacional, la OCDE, cómo ve la calidad de vida en México, ¿no? ¿Qué es el bienestar? Con relación a la salud, con relación a la seguridad, ¿no? Resulta que para mí no es calidad de vida tener que salir del trabajo a las 10 de la noche y tener miedo porque no sé si voy a regresar a mi casa, ¿no? Porque hay mucha violencia en mi espacio. Las personas que están en Tijuana, o bueno, sabremos de muchos conflictos y eso es calidad de vida o no es. El medio ambiente. Tengo calidad de vida porque puedo respirar bien, porque el agua que consumo es gratuita, que viene del grifo, o tengo que comprar agua que ha sido filtrada, limpiada para poder consumirla, ¿no? ¿Cuánto gasto en esto? Y hay distintos rubros. Otra recomendación es, bien, ahorita. Esto es con respecto a la actividad número 6.
Muy bien. Con respecto al foro de novedades, perdón, el foro de aprendiendo, me piden que participe en este foro respondiendo las preguntas detonadoras. ¿Qué conflictos sociales son consecuencia del cambio climático que identificas en tu comunidad? ¿Qué acciones contribuyen para minorar el impacto ambiental? Y entonces, cuando hablamos de impacto ambiental, pues me parece como muy impresionante cuando vemos lo que ocurriría en México si empieza a elevarse el nivel del mar, ¿no? ¿Qué ciudades podrían llegar a desaparecer? Identifiquen si ustedes viven en alguna de estas ciudades, identifiquen si están cercanos a este problema, si hay, miren, este es un mapa en general de una plataforma. Identifican hasta dónde podría subir el nivel del mar con el problema del calentamiento global. Se ha hecho una simulación y es impresionante pensar que toda la península de Yucatán desaparecería, toda la orilla desde Veracruz, Tamaulipas, ¿no? Baja California, hacia el norte. ¿Qué pasaría con nuestra ciudad si nosotros continuamos con la misma forma en la que vivimos actualmente, ¿no? Muy bien. Entonces, me piden que yo observe qué es el cambio climático en relación a mi comunidad. Entonces, yo les digo, observen estos mapas, identifiquen si su comunidad se estaría hundiendo o no. Estos recursos se los voy a compartir en el foro de Aprendiendo. Espero que puedan revisar y me cuenten mi ciudad si se salva o no se salva, ¿no? Bien, para esta semana también tenemos cuestionarios sobre precisamente preservación de los recursos naturales, sobre la responsabilidad del cambio climático. Y se pueden contestar en 5 minutos. Después de haber leído los recursos es muy fácil, muy sencillo. Pero además también recuerden que en esta tercera semana, atención, 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 necesitamos contestar las encuestas de opinión sobre el módulo y opinión sobre una servidora, el asesor virtual. Y esto con el sentido de ayudarnos a mejorar. Podemos tener mejores módulos, mejores asesores, cuando ustedes nos comentan las cosas, ahora sí que nuestras ventanas de oportunidad. ¿Ok? ¿Tienen dudas o preguntas al respecto? No, todo claro. Muy Todo bien. claro, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues para esta semana les recomiendo que se basen en su experiencia, que confíen en este conocimiento empírico que están adquiriendo a partir de la observación, lo que estamos viviendo, tanto cuando hablen de calidad de vida como de las problemáticas ambientales que ustedes observan y pueden reconocer más que un agente externo, ¿ok? Entonces, es todo por mi parte. Nos vemos el jueves y espero su participación y seguir ayudándoles a resolver sus dudas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias, excelente Gracias. noche. Buenas noches, bye. Bye.